Hola, Cristian. No te escucho. Sí. Siga tu micrófono ahí. Hola, Cristian. Y ahí Ahí estamos. buen día. Nicole, hola. No sé si me escucha la Nicole. Sí, profe, la estoy escuchando. Ya, ahí está. A ver, voy a ver esta cosa aquí. Ya. ¿Pueden ver la pantalla, cierto? Sí, Esa presentación, no sé si alcanzaron a verla, es la que les mandé por WhatsApp. sí. Vamos a... y quiero aprovechar de explicarle unas cositas ahí que aparece del esquema. Voy a poner gorrito. Vamos a Julio ahí. Hola, Julio. Hola, buenas. Buenas. Es un momento para las... A ver, no sé, pero... Mercedes apareció ahora. Sí, buen día. Ya, chiquillos. Sí, ahí los chiquillos que están por WhatsApp. No sé cómo lo están incorporando, no. Voy a llamar a una chiquilla. Ya, miren, si se fijan, el miércoles, no sé quiénes estuvieron el miércoles. Cristian, ¿estuviste? Creo que no. No. Ya. Julio, ¿estuvo el miércoles? Sí, yo sí estuve. Ya. Entonces, la idea, ¿cierto?, es hoy día reforzar un poquitito lo que vimos el miércoles. Yo el miércoles le mandé esta presentación ahí al WhatsApp. No sé quién la pudo ver. ¿Alguien la pudo echar una miradita ahí? Llegó recién. Hola. Fabiola, Paula, Mercedes. ¿Pudieron ver la presentación? ¿Aló? Chicos, Y sí, suena ahí porque son los compañeros del otro curso que escriben. Ahí. Ya, chiquillos, entonces, fíjense, nosotros vamos a trabajar este mes, en realidad, porque nosotros vamos a tener clases todos los sábados. Con esto que tiene que ver, yo le puse una idea de argumentación, pero que en realidad está asociado al primer módulo que aparece ahí, ¿ya? Entonces, esta presentación es un resumen
de lo que ustedes van a encontrar en el módulo y que está asociado a argumentar. Ahora, si ustedes se fijan, en la portada aparece ahí un cerebrito y en el otro lado aparece un corazón y un cerebro, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Por qué puse eso? Porque resulta que la argumentación está asociada un poquitito a esas dos cosas. En la parte del cerebrito, ¿por qué lo puse? Porque hay dos cosas súper importantes para argumentar, y son estas que están aquí, que es el persuadir y el convencer. Esas son palabras claves cuando uno habla de argumentación. ¿Ya? En las primeras páginas del libro, y lo vamos a ver un ratito más, aparece ahí que el convencer y el persuadir son influencias en la otra persona, son formas de que tenemos de influir. Pero cuando lo hacemos desde el cerebro racional, por decirlo así, nosotros lo que estamos apuntando es al convencer. Cada vez que nosotros queremos convencer a alguien de alguna cosa, lo hacemos de manera racional. Por eso yo puse ahí ese cerebrito. Pero también hay una forma de llegar a la otra persona que no tiene que ver solamente con la parte cerebral o racional, sino que tiene que ver ya con los sentimientos y las emociones. ¿Se fijan? Y por eso que también existe el persuadir. Y ahí tenemos estas dos, ¿cierto? Formas de influir en la otra persona. A veces, y por eso que puse ese dibujito, se mezclan las dos, porque a veces nos dan razones lógicas, pero además llegan de manera emotiva. Entonces yo el otro día les decía qué es lo que hace la publicidad, ¿cierto? La publicidad trata de vendernos un producto, y ¿cómo lo hace? Dando las características del producto, que eso es lo lógico, ¿cierto? Es lo objetivo, es lo que uno ve y lo que uno puede comprobar, pero después la rematan diciéndome, tu familia lo necesita. Y ahí llegan a la parte emocional. Porque a lo mejor yo no necesitaba el producto, pero como me dicen que mi familia lo necesita y yo quiero lo mejor para mi familia, entonces ahí entran en la parte emocional. ¿Ya? Cuando tratan de influir emocionalmente, no significa que me van a dejar llorando precisamente, sino con que yo me sienta identificado en algún minuto, con eso ya estamos dentro de lo emocional. Y en eso la publicidad nos da, pero cátedras magistrales. ¿Se fijan? Piensen en todo lo que está pasando ahora con la cuarentena. Todos los videos que han salido, ¿cierto? Para hacernos reflexionar de que nos quedemos en la casa, para reflexionar todo lo que hace la gente del área de la salud, ¿cierto? Entonces, aparecen videos y no aparece un video con imágenes solamente, sino que lo complementan con sonido, lo complementan con una canción que de alguna manera sea emotiva, y yo sé que de alguna manera, más de alguno, nos deja ahí como con un nudito en la garganta, porque nos hace, aunque sea por un segundo, nos hace pensar en lo que está pasando, ¿ya? Y eso es propio de la argumentación, ¿se fijan? Ahora, ¿cómo se lleva esto concreto a lo que ustedes van a tener después en la prueba? Bueno, porque ustedes en la prueba les van a poner textos que tienen que ver con argumentos que van a aparecer, ¿cierto? En donde ustedes los van a tener que reconocer. A ustedes les van a decir, ¿qué idea defiende el emisor? ¿Y cuáles son los argumentos que da para eso? ¿Se fijan? Entonces, por eso que aquí, cuando se habla de argumentar, dice que hay un tema, y de ese tema hay un punto de vista, ¿ya? Que puede ser sí o no, pero eso se defiende con razones. ¿Se fijan? Esas razones son para convencer o persuadir, ¿ya? Si a ustedes, a ver, usted, de aquí, ¿quién tiene hijos? Ya, ¿de qué edad? 13, 19 y 28. ¡Wow! Ya, me parece perfecto, porque me sirve para el ejemplo. Si el de 13, bueno, el de 25 yo creo que igual se puede dar, ¿eh? Pero cualquiera de los tres que le diga ya, voy a ir a una fiesta más rato, o hoy día que es sábado. Oye, pucha, papá, sabes que, no sé, pues están haciendo un carrete, qué sé yo, en tal parte, y no nos vemos hace tanto tiempo, voy a ir. ¿Me dais permiso? Los de 13 y 19 imagino que piden más permiso, el de 25 no sé. Pero, ¿qué les diría? Bueno, normalmente en la negativa cuando quieren salir tarde. Claro, pero ahora en esta situación, En esta situación no hay permiso para nadie. ya. ¿Y cuál va a ser la pregunta básica que le van a hacer? ¿Por qué? Porque la lógica es lo que está pasando. ¿Ya? Y si el hijo, cualquiera de los tres le dice, ay, pero si tanto, si al final no pasa nada, si voy con mascarilla, si queréis me pongo un overol, no tengo idea, una cuestión de plástico, qué sé yo. Y le ponéis color.
Bueno, mi trabajo ya sería entrar a convencerlo, ¿Ya? ¿Y cómo? persuadiéndolo con todo lo que está sucediendo ahora, a lo que se están arriesgando, la ¿Ya? enfermedad que pueden acarrear, el daño que pueden traer a la casa con la enfermedad, quiénes se están arriesgando con esto aquí en la casa, y bueno, varios motivos. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Alguien que puede ayudar a Cristian ahí? Por ahí ve una manito. No, ¿tu nombre, mi niño? ¿Que veo tu manito levantada? Acá. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tu nombre, hijo? David Soto. David. ¿Cómo? Supongamos que tú estás al revés. Tú quieres salir a la fiesta, ¿Ya? ¿ya? ¿Qué harías tú para convencer o persuadir para que te den permiso? Mi excusa sería, no sé, puta, papá, igual, pues hace rato que no los veo y estás con los cabros, no sé, pasarla bien, esta la cuestión, si al final todo este rato no he ido a la fiesta, ¿no? Así que, no sé, pues me meto la excusa y no. Ah, ya. ¿Y qué crees tú que te dirían de vuelta? ¿Te darían o te darían Sería, permiso? o sea, como tan tonto, pues, no sé, pues, lo que está pasando, lo mismo Sí, que con ¿cierto? Cristian. Claro, la lógica es que te dijeran, pero ¿cómo se te ocurre, hijo querido, aún entre comillas, salir cuando estás viendo toda la gente que está muriendo, estás viendo que nos tienen que seguir en la calle, estás Sí, viendo todo lo que está pasando, ¿cierto? No es tiempo de andar tonteando, precisamente. No sé, a lo mejor te dirían, si son más tecnológicos, bueno, júntate, tómate un copete con tus amigos ahí por cámara si querés, pero te quedas aquí en la casa. ¿Ya? Si la excusa es por salir a tomar, no, ya tómate el copete aquí, pero por cámara si querés, pero no andes tonteando por otros lados, ¿ya? Porque no te vas a contagiar tú solamente, sino que nos vas a contagiar a todos los que estamos de vuelta, ¿ya? Entonces, sí. ¿se fijan que la argumentación no es una cuestión que esté alejada de nosotros? La usamos todos los días, ¿ya? Y en distintas circunstancias. Yo el otro día compré un teclado y el teclado decía 7.009 y resulta que cuando lo fui a pagar costaba 15. Y yo le digo, no, pero me dice, no, es que ese no es el que estaba a 7.009. Ah, no, le dije, permiso. Y fui donde estaban los teclados. Mire, le dije, 1, 2, 3, 4. Hay 9 cajas en este sector. Dice 7.009 y dice teclado. No hay ninguna especificación. Por lo tanto, yo no tengo por qué pensar que justamente este que dice 7.009 no está 7.009. Si ustedes lo pusieron mal, no es problema mío. ¿Qué me dijo el caballero? Ya, espera un poquitito, voy a llamar al supervisor. Mismo cuento, llegó el supervisor, mismo argumento. Fin de la historia, respeten el precio, 7.009. Claro, porque ellos no tuvieron cómo decirme que efectivamente, ¿cierto? Porque no había código, no había Claro. absolutamente nada. Yo me fijé en eso primero para no pasar vergüenza. Y claro, efectivamente había otro teclado 7.009, pero no era el que llevaba yo, que era inalámbrico, sino que el de 7.009 era el otro que tenía el cable. Pero ellos lo pusieron mal, pues Ah, y ese ya no es problema mío. ¿Se claro. fijan? Después de que yo compré, ellos se pusieron a cambiar de lugar el teclado. Pero agarré teclado bueno y a mitad de precio. Pero se fijan que hasta cosas como esas sirven con la argumentación. ¿Se fijan? Entonces ahí Claro. es donde uno tiene que ser como más pillo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, en este texto que ustedes tienen aquí, el primer módulo que dice diversidad y discriminación, precisamente dice diversidad y discriminación porque está asociado, ¿cierto?, a esta cosa de dar los por qué, de decir las razones, quizás de por qué se puede discriminar o no se puede discriminar, según yo no se puede, pero en el fondo dar las razones en torno a eso. Y precisamente al hablar de diversidad, hablamos de diversidad en todos aspectos, ¿ya? Y bueno, nosotros ahora, con todo lo que está pasando, tenemos pero material y tema de sobra, ¿cierto? Para decir por qué o no pensamos una cosa u otra, ¿ya? Claro. Entonces, bueno, acá esto ustedes lo vieron, ¿cierto? Aquí yo les doy como la bienvenida a la unidad y con los textos que vamos a trabajar. Aparece mi correíto, chiquillos, si tienen cualquier duda, aparece mi correo y el WhatsApp que ustedes ya lo tienen, para que en caso de cualquier cosa nos vamos comunicando de esa manera. Y
es lo que más o menos viene asociado a todo lo que vamos a aprender. Se ve harto, pero esto es una cosa netamente de, ¿cómo se llama? De protocolo que tengo que hacerlo, que esto es lo que ustedes van a aprender, pero esencialmente es eso, ¿ah? Vamos a leer textos y los vamos a analizar. Esa es la gracia, ¿ya? Y analizarlos, fíjense, dice, críticamente los mensajes de los medios masivos de comunicación. Y en eso estamos con la radio, la televisión, ¿cierto? Internet, todo lo que vamos a aparecer. Y esto ya tiene que ver con habilidades específicas que se van a ir trabajando. Lo que me interesa hoy día, chiquillos, es este esquemita que aparece aquí, que es previo a la argumentación. Porque en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Cuando nosotros tenemos un texto, cualquiera que sea, hay que saber un poquitito de dónde viene, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de un texto o un discurso, es todo lo que se dice o lo que se escribe y tiene sentido por sí solo. Eso lo vimos el miércoles. ¿Qué significa eso? Que si yo digo una palabra como Juanito, ¿cierto? Juanito, sabemos que es un nombre y dependiendo de dónde esté va a tener un sentido. Si yo digo hola, si yo saludo, solamente esa palabra sola tiene sentido, ¿cierto? Claro. Pero si yo digo qué, ese qué por sí solo no tiene sentido, necesita una pregunta o necesita algo a que referirse. Entonces, Claro. esto de texto puede ser una palabra o pueden ser muchas, pero lo que interesa es que tenga sentido por sí mismo, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Fíjense ahí, yo puedo clasificarlo de hartas maneras, de acuerdo a cómo lo digo, y según eso, según la enunciación, dice que se clasifica en oral, como lo que estoy haciendo ahora, es más espontáneo, y esa es su característica principal. O sea, en un texto oral, yo no necesito estar preocupándome tanto de la gramática, en el sentido de si lleva o no lleva tilde, sino que yo hablo, Claro. solamente lo hablo, y en el caso de que me equivoque en alguna palabra y digo, no, perdón, no era eso, era otra cosa, y lo corrijo al tiro. En cambio, cuando es escrito, ya dice que es planificado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que sentarme, pensar en lo que quiero decir, de acuerdo a lo que quiero decir, tengo que pensar en cómo lo voy a redactar, según en cómo lo redacto, tengo que ver la ortografía, tengo que ver las comas, tengo que ver los puntos, ¿se fijan? Entonces, Claro. desde esa perspectiva ya es un poquitito más complejo. Y por eso que uno siempre aprende primero a hablar y después a escribir. ¿Se fijan? Exacto. Entonces, ahí está la primera gran diferencia entre uno y otro. Hay más ciertas características, pero lo esencial es eso, que en uno es espontáneo y al ser espontáneo yo simplemente lo hago, ¿cierto? Y lo puedo corregir más rápido, y el otro que es planificado. Después, y aquí ya llegamos también a lo que tenemos que ver, dice que según la situación de enunciación, ¿qué significa la situación de enunciación? El lugar, la hora, las situaciones que se produce, ¿cierto? Las personas con las que estamos. De acuerdo a eso, yo puedo tener un discurso que va a ser privado o puede ser público, ¿cierto? Cuando es privado es el que uno tiene en su casa, con su familia, con sus amigos, o yo solamente con otra persona, y eso queda ahí, no se da para ninguna otra parte, a no ser que haya alguien como Chento escuchando y después lo divulgue, pero ya ese es otro cuento, ¿cierto? Pero también existen otras instancias en donde el discurso puede ser público. Y al ser público, eso quiere decir que yo lo voy a tener hacia varias personas. O sea, yo sé que ese discurso no queda solamente para mí y uno más, sino que ya es masivo. Y ahí entonces tenemos, por ejemplo, el discurso ceremonial o conmemorativo. Ya, por ejemplo, se supone que el presidente siempre da la cuenta pública, ¿cierto? O, por ejemplo, ahora que fue el 21 de mayo, siempre se hacía una ceremonia, ya este año no se hizo. Entonces, o cuando se inaugura una tienda, o cuando hay un cumpleaños, o cuando se recuerda algún hecho importante, ¿cierto? Siempre se reúne a varias personas y se habla en torno a eso. Ahí tengo el ceremonial o conmemorativo. La formalidad va a depender de lo que la persona o las personas que estén ahí lo indiquen nomás. Pues si es un cumpleaños con mis amigos, no tengo para qué ser tan formal, ¿cierto? Pero si ya es algo de una empresa, por ejemplo, ya eso sí necesita más formalidad. Después tengo el comunitario, que eso, por ejemplo, las juntas de vecinos, los equipos de fútbol, los talleres que uno pueda, en lo que pueda participar, ¿cierto? Los grupos en los que uno pueda estar, ahí también comunitario. El político, ese facilito porque
la persona que lo da tiene que ser un político, ¿ya? Y hablar de un tema dentro de ese ámbito, y el religioso netamente para las distintas religiones que puedan existir, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo discurso público, y ahí se hace, ¿cierto?, la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, ya tenemos dos formas, una según la forma de decir, y otra según la situación de decirlo, ¿ya? O donde lo voy a decir. Ahí ya tengo la primera clasificación, o las dos primeras clasificaciones. Después, viene según lo que el emisor quiere conseguir. Y ahí tengo el expositivo, que es el que quiere solamente informar. Entonces ahí están todos los libros científicos, las noticias, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene que ver netamente con entregar información. Después está el que queremos ver nosotros, el argumentativo, en donde ya no es solamente informar, sino que quieren convencernos de lo que están diciendo, o quieren persuadirnos, y en el fondo quieren influir en nosotros. ¿Se fijan? Y después Claro. viene el dialógico, que es el que muestra interacción. Por ejemplo, las entrevistas. Las entrevistas, ¿cierto? Si bien tiene que ver con informar, pero ¿qué es lo que informa? De la interacción, de la conversación que hubo entre dos personas. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo el discurso dialógico. Lo mismo pasa con las obras dramáticas, ¿cierto? Que me muestran diálogo de los personajes. Entonces, ahí tengo esa forma de clasificar. ¿Se fijan? Nosotros nos vamos a concentrar en el discurso argumentativo, en este que está aquí. En eso nos concentramos, pero es bueno que sepan lo que pasa con el resto. Después viene según la finalidad estética, y eso tiene que ver con la literatura. Y ahí tengo textos que son literarios y otros que no son literarios. ¿Se fijan? Y dentro de los literarios, bueno, tengo el narrativo, todos los cuentos, las leyendas, los mitos, qué sé yo. El lírico, que es la poesía. El dramático, que son todas las obras, ¿cierto?, que están hechas en forma de diálogo y que después se pueden representar. Y ahí nos quedamos con la finalidad estética. Y después todos los que no son literarios. Y ahí entramos en los géneros periodísticos, las noticias, las columnas de opinión en el caso de los de opinión, las crónicas deportivas de viaje, qué sé yo. ¿Se fijan? Entonces, esto es súper importante que lo vayan teniendo claro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar todos estos textos en la prueba que ustedes van a tener. De alguna u otra manera les pueden poner un cuento en donde se trate, por ejemplo, hay hay hartos cuentos, pero hay uno que se llama del Conde Lucanor, que es como de la Edad Media, en donde, ¿qué pasa? Que siempre es un conde con su mayordomo, y el mayordomo siempre trata de darle consejos. ¿Se fijan? Entonces, perfectamente, a mí me pueden poner un cuento en donde se estén dando argumentos para no hacer algo. Y ese podría ser un ejemplo. ¿Se fijan? La poesía antigua también a veces tiene algunas razones. Y los textos dramáticos, dependiendo del diálogo, a lo mejor también. Entonces, por eso hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Y en estos que son más frecuentes, claro, aquí en la noticia, en la reseña, el reportaje y la entrevista, no voy a encontrar argumentación, pero aquí en estos de opinión, sí. Las editoriales, las cartas al director, los artículos de opinión, las columnas, las críticas literarias, espectáculos, aquí sí hay opinión, y al haber opinión tengo argumentos. ¿Se fijan? Entonces aquí ya tengo texto argumentativo, y aquí también porque tengo la mezcla de las dos cosas. ¿Se fijan? Y bueno, hay otros literarios que son los textos científicos, que esos son más informativos. Ahora, cualquiera de estos textos, porque esta es la clasificación general, independiente de esto, lo que yo tengo que tener claro es que las características básicas de cualquier texto es la coherencia, que en el fondo es el sentido. ¿Se fijan? El tema del texto, en el caso de que yo analice el texto completo, de qué se trata, o qué es lo que me dice cada párrafo del tema. Entonces, un texto, lo principal que debe tener es el sentido, porque si las ideas están todas revueltas, yo no los voy a entender. ¿Se fijan? Yo no entiendo el texto si viene todo desordenado. Incluso de repente hay algunos juegos que aparecen como en internet, qué sé yo, en donde sí tratan de desarmar las palabras, y como que para que uno se active cerebralmente tiene que tratar de ordenarlas. Bueno, porque esto es importante. Si yo no tengo un texto con sentido, jamás lo voy a entender. Y para que tenga sentido se ayuda de la cohesión, y la cohesión es como yo uno las ideas mediante los conectores. Se fijan que cuando uno habla dice pero, dice ya que, dice por lo tanto, dice luego, Sí. ya. Sí. Ah, sí, pasó así. Si yo le sacara esas palabras a lo que digo, me queda como inconcluso. Claro. ¿Por qué? Porque no tengo qué cosas unen, ¿cierto?, al texto.
me va a faltar algo que una al texto, ¿ya? Entonces los conectores, yo después les voy a mandar, tengo una guía de conectores como para que la tengan ahí de ayuda a memoria. Hay hartas formas de unir las palabras, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, si yo digo Pedro, Juan, Diego salieron a comprar, ¿qué me falta ahí? Pedro, coma, Juan, ¿puedo poner una coma o me falta una palabrita ahí? No, ¿y o no? ¿Y Juan? ¿Cierto? Pedro, Ahí. Juan y Diego salieron a comprar. Ese I es un conector, y es Le un da algo conector más, técnicamente que se llama copulativo. ¿Por qué? Porque une ideas de manera claro, positiva. Igual yo podría decir, ni Pedro, ni Juan, ni Diego salieron a comprar. ¿Y eso qué claro, significa? Que al final ninguno de los tres salió. salieron, sí. ¿Se fija? También une, pero de manera negativa. Bueno, eso lo hacen los conectores. Entonces, ayuda a que el texto vaya teniendo sentido. ¿Se fijan? Y lo otro importante es esto que está aquí, la progresión temática, que es cómo yo avanzo en el tema. ¿Se fijan? Voy agregando, voy aportando ideas, voy explicando, voy dando ejemplos. Yo misma, por ejemplo, ahora, cuando les expliqué aquí, yo no dije solamente la forma de decir, les agregué otra cosita más. De aquí yo no dije solamente eso, les hice una explicación. Entonces, eso es progresión temática. Una Evitar argumentación que el sería. texto quede como estancado. Evitar que se dé como la información Claro. básica. ¿Se han fijado? De repente yo, cuando veo que dan las estadísticas todos los días, y veo al ministro y a la otra ministra, qué sé yo siempre digo que de repente es como es como el ejemplo de una mala disertación. No sé si se Claro, han claro. fijado, porque están los tres, Sí, ¿cierto? sí. Entonces como que ya, la estadística de esto, ya, ahora dejo el paso a tal persona. Y no agregan ni una cosa más, pues. Y ahora pasa, es como, ahora pasa mi compañero, y ahora pasa el otro, y ahora pasa el otro. Y ahí Claro, claro. sería. Y parecen robots al final. Claro, ¿se fijan? Entonces, la progresión temática evita eso, evita que el texto sea como robótico, evita que sea solamente como la información puntual. Ya, chiquillos, preguntas, dudas, consultas. Hasta ahí. ¿Quién más está incorporado? Mercedes, Fabiola, Paula, Loreto. Hola a todos. Dudas, consultas. Pregunten nomás. No me escuchan, a ver. A ver. Aquí dice que no deja entrar. Oiga, ¿Sí? profe, de todo esto que nos está haciendo ustedes, ¿cuándo menos será, no sé, una mini prueba, algo así, o no? Después más adelante. Es Cuando que, entre estemos... comillas, como que las mini pruebas son los mismos textos que ustedes van a ir resolviendo en el módulo. Ah, ya, Porque ya. ahí les van preguntando, por ejemplo, hay un texto que dice de la capa de ozono. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo ahora? Entonces, de esa Ah, manera, ya. y hay desafíos en la página también. En la página del Nahuelquín, ahí Sí, hay sí, vi, ¿no? desafíos. Ya, y eso en la medida que los van haciendo, ¿cierto? Eh, Sí. van progresando ahí. ¿Quién dice Ah, que ya, no me ya. escucha? Que hay alguien que dice... Está bueno para saber. La veo en Zoom, pero no se escucha nada. A ver. El micrófono. Ya, veamos ahí. Ok, chiquillos. Ya, con esto, ¿cierto? Que es como ahí el resumen. Vámonos al discurso argumentativo. Julio, ¿estamos ok? ¿Se escucha? Sí, yo bien, todo bien, estoy escuchando. Súper. Margarita, ¿puede ser un sí ese? Pipi? Loreto, Paula, Fabiola, Sí, por acá Mercedes. Loreto, sí, escucho Ya, bien. Se súper, escucha bien. súper. Ahora sí. Ya, chiquillos. Entonces, esto me interesa que lo veamos sí o sí, porque yo sé que se ve harto, pero vamos a ir de a poquitito. Cuando comencé, ¿cierto? Con la portada, yo les decía que el discurso argumentativo, la gracia que tiene es que nos ayuda para influir en la otra persona, ¿cierto? Pero esto tiene toda una estructura específica. Y
Si se fijan, aparecen aquí varios elementos que son importantes para que se desarrolle este discurso. Uno, la situación de enunciación. Les expliqué recién, ¿cierto?, que cuando se habla de situación de enunciación es el lugar, el día, la hora, el momento, o sea, en el fondo todo lo que rodea, ¿cierto?, toda la instancia en la que se va a dar este discurso. Lo otro tiene que ver con la estructura interna, que en el fondo es como si yo me sumergiera en el texto y tratara de ver qué hay dentro de él. Después tiene que ver los tipos de argumentación, los recursos que utiliza, o sea, de qué cosas nos podemos ayudar para poder influir en el receptor, y las formas de razonar, ¿ya? Y ahí yo sé que aquí se ve la parte como técnica, pero cuando la conversemos ustedes se van a dar cuenta que las conocen. ¿Se fijan? Entonces, toda esta, la situación de enunciación, la estructura interna, los tipos, los recursos y los tipos de razonamiento son las claves para entender cómo se arma este famoso discurso argumentativo. ¿Ya? Entonces vamos a partir con lo primero. ¿Cuál es la finalidad? Cuando hablamos de la situación, ¿cierto? Entonces es lo que se tiene que dar para que el discurso se pueda generar de buena calidad. ¿Cuál es la finalidad? Para poder argumentar, lo primero que yo tengo que tener claro es que quiero convencer o quiero persuadir, o a lo mejor las dos cosas, al receptor. No informar, porque el informar tiene que ver con exponer cosas. Entonces, cuando yo diserto algo, sí, pues, ahí informo. Pero mi foco acá no es solamente informar, mi foco acá es que la otra persona cambie de actitud, o cambie de opinión, o que haga lo que yo quiero. ¿Cierto? Como decía Cristian delante, no, pues yo le diría todo lo necesario para que no salga a la fiesta. ¿Cierto? Porque ese es mi foco. A mí no me sirve darle, o sea, sí me serviría, pero yo no podría partir diciéndole no vas a ir porque si empiezo solamente mostrándole las estadísticas, no, eso tiene que ser parte para poder convencer, ¿ya? Entonces, yo digo convencer o persuadir. El tema, para que se pueda dar la argumentación, siempre tiene que ser polémico. ¿Qué significa polémico? Que nadie quede indiferente. Entonces, lo mismo que hablábamos ahora. Oye, ¿vas a ir al carrete? Yo digo que no, tú dices que sí, ya, pues ya ahí tenemos que llegar a un punto común. Yo digo que no por esto, y tú dices que sí por esto otro. Bueno, tiene que generarse, ¿cierto?, la discusión, ¿ya? Veía que anoche, creo, o en la mañana, no, anoche, mostraban ahí un reportaje sobre las personas que trabajan en la basura, ¿cierto? Sí. Y había una municipalidad, creo, que los proporcionaba toda su indumentaria y les ponían un overol como de plástico y guantes y mascarilla antigas, qué sé yo, para evitar cualquier problema de contagio. Sin embargo, había otra municipalidad en donde el alcalde, no sé quién era, no, el jefe municipal ahí de aseo o algo así, decía, no, nosotros no les damos overoles porque a ellos les incomoda. Pero resulta que después les mostraron imágenes, y ahí está la argumentación, les mostraron imágenes de los otros trabajadores que sí usaban estos overoles y su indumentaria completa, y la respuesta cambió, porque dijo, sí, yo creo que entonces le podríamos otorgar overoles y mascarillas a los trabajadores. Sí. ¿Qué me dice eso? Que no es que a los trabajadores les incomoda, sino que el tipo no quiere gastar plata, ¿no? Claro. ¿Se fijan? Entonces, claro, acá el tema tiene que ver con eso. Entonces yo ahí puedo generar una tesis. Los trabajadores de la basura tienen que usar obligatoriamente overoles. Y ahí algunos dicen sí, otros dicen no, y ahí aparecen los porqués. ¿Se fijan? Claro. O los mismos trabajadores de la basura decían, oye, la gente tiene que tener conciencia de que nosotros nos podemos contagiar con sus desechos. Entonces, por eso pedimos que su basura la entreguen ordenada, que no la entreguen con bolsas rotas, O si sea, echan vidrio, ¿cierto? Con lo cuidado, y polémico no del solamente ahora por la pandemia, sino que en general, ¿ya? lo Ahora, ¿cómo? polémico, Sí, lo pues tiene que polémico ser del, polémico o porque sea, crea. claro, o sea, cuando hay una discusión, sobre todo eso, cuando una persona que dice una cosa, pero la otra persona no se tiene lo correcto, así, eso es parte del tema. Claro, eso significa polémico. Polémico significa que nadie quede indiferente. Que nadie quede indiferente ante lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, yo pongo este caso. Las niñas, desde que les llega su menstruación, tienen que tomar anticonceptivos. Claro. Entonces algunos dirán, ah, sí, pues en realidad puede ser. Pero otros dirán,
oiga, profe, pero no, pues, porque resulta que hay niñita que a los 10 años les llega su menstruación, ¿cómo lo voy a estar dando anticonceptivo? Porque eso le genera cambios hormonales y a lo mejor detiene su crecimiento, no sé, pues. O sea, a lo mejor va a decir otra, oye, sí, pues, pero ¿y si la violan? Tiene que mejor anticonceptivo. Y ahí empieza la discusión, ¿se fijan? Claro, claro. Esa es la idea de la argumentación. Bueno, y después se generarán los pros, los contras, cómo podré defender mi postura, o cómo se podrá defender la otra, porque, por ejemplo, yo no sé, pues a lo mejor traigo un médico, traigo un ginecólogo que diga, no, en realidad a las niñas de tal edad no se les puede, o una mujer hasta a tal edad recién puede tomar hormonas y todo lo demás. ¿Se fijan? Por ejemplo, Claro. ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede dar? Dice que se puede dar de manera oral o de manera escrita o a través de los medios masivos. O sea, nosotros podemos tener un discurso argumentativo así, conversándolo, ¿cierto? O podemos encontrarlo en textos que presenten argumentos. O también, y ahora, insisto, pongan harto ojo ahora en todo lo que está pasando y todo lo que se está diciendo a través de los medios masivos. Todos los comentarios que se hacen, todos los panelistas que hay, los programas de televisión de conversación que se generan, bueno, ahí está. Entonces la argumentación la encontramos en distintas partes, ¿se fijan? Y la vamos a ir detectando en la medida que se vaya generando esto que decíamos recién, la polémica. Ya cuando el otro día la alcaldesa es claro, Evelyn Matei decía que había que bajarle el sueldo a los profesores porque estaban trabajando a la mitad, Ajá. el colegio de profesores se le viene encima de una. ¿Se Sí, fijan? Entonces, claro, pues y ahí están los dos argumentos. Ella argumentaba porque si no, no iba a poder pagar todo, no sé qué cosa. Pero por el otro lado le decían, oiga, pero según usted trabaja en la mitad, porque en realidad el trabajo normal uno trabaja hasta el día viernes. En cambio ahora trabaja uno de lunes a domingos y con distintos horarios. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, ayer me llegaba un WhatsApp, anoche me llegaba un WhatsApp de un chiquillo que estaba haciendo un trabajo como a las 11 de la noche. Y yo a ese chiquillo le hago clase en la mañana. Pero yo vi que estaba haciendo el trabajo, entonces, ¿cómo no le iba a responder? Me dice, claro. profe, ¿estará bien? Y dije, ya, a ver, ya sí, mi niño está bien, démosle. Pero eso uno en tiempo normal no lo hace, porque yo no voy a las 11 de la noche a hacerle clase al cabro, pues. ¿Se fijan? Entonces ahí es donde de repente, cuando no se sabe el contexto completo, claro, se lanzan ideas como esa. Después, chiquillos, fíjense lo que dice aquí. El contexto. Esta palabra es súper importante. ¿Qué entiende usted por contexto? Por ejemplo, Dale, David. ya, el contexto, claro, lo que he entendido que cuando, no sé, cuando tú identificas parte de un país, o sea, de un lugar, de, de todo lo que rodea, por ejemplo, como una temática, por ejemplo, en mi casa, no sé, pues, no, o sea, en este mismo caso el país, pues, ¿Sí? de la parte de las regiones, de la parte, solamente buscar información de cada de esos, bueno, algo así, Sí, no sí, sé, no, distinto. está bien, está bien. Es que me interesa que tengan claro eso. El contexto siempre es lo que Eso, rodea eso, algo. Ahora, en el caso claro, del contexto social, tiene que ver con, con la parte como más cultural, ¿cierto? claro, Que en claro. el caso de que sea culto o inculto. En el O caso parte de del la arte, situación, ¿cierto? Si es formal o informal. Y ojo, que los textos también tienen contexto. Y el contexto de un texto es su tema, ¿ya? ay, ay, eso, Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque en algún momento les va a tocar, y en el mismo libro aparece, como el vocabulario contextual. Y eso tiene que ver el vocabulario asociado al tema. Entonces, esto para la argumentación determina su calidad y su formalidad. ¿Qué significa eso? Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en argumentos básicos, queda ahí. Básico, ¿por qué? Porque nosotros no preparamos la argumentación, son ejemplos que estamos dando. Pero si claro. nosotros quisiéramos hacer un debate, ¿cierto? Como el que se presentan en televisión, por ejemplo, eso Mm, se prepara. Se prepara y claro. uno se informa y busca argumentos y tiene clarito lo que quiere decir. Y Para yo dar una sé que buena hay, idea. claro, y yo sé que hay reglas y sé que no puedo tratar mal a la otra persona, ni con grosería, ni insultos, ni nada. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo de dónde se dé, eso implica la calidad de argumentación y la formalidad que va a tener. ¿Se fijan? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Y lo otro es cómo se da, y tiene que ver un poquitito con el contexto, de manera oral escrita, de manera espontánea o planificada,
de manera presencial o mediatizado. ¿Qué significa eso? Presencial es que las personas están en el mismo lugar, en el mismo momento cuando se está argumentando. Mediatizado, presentes. claro, están presentes. Y mediatizado significa a través de algún medio de comunicación. Entonces, a lo mejor yo estoy en mi casa y la otra persona está en otro lado. Quizás ahora, en este momento que estamos pasando, se da bastante eso, pues mediatizado. ¿Por qué? Porque resulta que no están las personas en el mismo lugar, sino que se está haciendo como todo online. ¿Se fijan? Claro. Entonces, Sí. necesito un medio para poder hacerlo. Y la relación entre el emisor y el receptor siempre va a ser dialógica. ¿Por qué dialógica? Porque ninguno de los dos se puede quedar callado, po. O sea, yo Claro. digo blanco y el otro dice negro, y eso ya implica un diálogo. ¿Se fijan? Tiene que como explicar sobre lo que están diciendo. Claro, claro. Es distinto en el caso del otro discurso, el expositivo, porque en el expositivo yo recibo nomás la información. ¿Se fijan? En Sí. cambio acá no, pues, acá yo tengo que generar el diálogo. ¿Por qué? Porque como hay polémica, la polémica no se puede dar desde mí solo nomás. Necesito al otro para la polémica, si no, no se da. ¿Se fijan? Sí. Ya. Primera etapa, situación de enunciación. Dudas, consultas. A ver. De esto que está aquí. O sea, entonces, de la situación de enunciación, como que todo eso va como de la mano, Todo va de la ¿cierto? mano. Todo va de Todo la de la mano. mano. Entonces, Ah, ya. todos estos elementos que están aquí son los que yo necesito para poder tener un discurso argumentativo. Ah, Para ya. que se haga primero. ¿Se fijan? Esto es para que se haga. Yo aquí todavía no estoy entrando en el texto en sí, sino para que se dé la argumentación, estos elementos que están aquí son los que van a estar circulando. ¿Se fijan? Eso es. ¿Ya? Entonces, lo primero, la finalidad, cómo tiene que ser mi tema, cómo lo puedo hacer, dónde se va a hacer y la forma en la que lo voy a hacer. Eso es más que nada lo que aparece aquí. ¿Se fijan? Sí, Y entiendo. me quedan 2, 3 minutos, si no me equivoco. Y después ya, chiquillos, viene en sí el discurso. Esto lo vamos a retomar el miércoles, pero con esto me quiero quedar. Ya. Cuando Por el yo, momento sí, podemos estudiar la parte de situación de enunciación. Estudiamos eso pues, más sí, claro. sí. Ojo, a que este esquemita que está aquí resume todo lo que aparece en el libro. Lo que pasa es que en el libro aparece más disperso, Ah, ya. ¿ya? Y aparecen las explicaciones, por ejemplo, lo que dice de analogía, generalización, eso aparece en el libro, ¿ya? Lo que pasa es que yo preferí ponerlos todos juntitos porque así ustedes tienen una visión más global, ¿ya? Esto también aparece, lo del tema, lo de los canales, igual aparece, pero aparece ya más explicadito. Entonces, chiquillos, esto es cuando ya nosotros nos adentramos en un texto, que es lo que van a tener que ver ustedes con las tareitas que les voy a dar. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claro que cuando hablamos de un texto argumentativo son estas 4 partes las que tiene un texto argumentativo. Déjenme adelantarme aquí porque son las que tenemos acá. Entonces, internamente un texto argumentativo tiene tesis, base, garantía y respaldo. ¿Ya? Y yo creo que eso lo han escuchado hartas veces, Sí, 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 ¿cierto? sí. Ya. ¿Qué es lo que es la tesis? Lo que yo quiero sostener, lo que yo quiero Claro. defender. Yo digo que es blanco, y eso es lo que tengo que defender. O digo que es negro, y eso es lo que tengo que defender. O digo que es plomo, y eso es lo que voy a defender. ¿Ya? Entonces, es la opinión que alguien sostiene, en torno a un tema polémico, y yo tengo que influir en el otro para que la acepte. Por ejemplo, se debe prohibir fumar en lugares cerrados. Eso es lo que yo defiendo. ¿Se fijan? Ahora, siempre que yo tengo una idea que quiero defender, viene la pregunta o la contrapregunta de ¿por qué? Entonces alguien me va a decir, ¿y por qué tengo que prohibir? ¿O por qué hay que prohibir fumar en lugares cerrados? Y ahí viene la respuesta. Porque no se puede vulnerar la voluntad de quienes no quieren fumar. Bueno, a lo mejor no voy a usar la palabra vulnerar precisamente, pero en el fondo yo puedo decir, porque no puedo pasar a llevar a los que no fuman. ¿Se fijan? Y ahí yo ya estoy con mi primer argumento, y ese primer argumento se llama base. ¿Por qué se llama Que se base? convierte también, se convierte parte de lo polémico también, por cierto. Por supuesto, ¿no? Sí, inmediatamente No, yo tengo la no. polémica cuando digo que se prohíbe fumar. ¿Se fijan? Claro. O se debe prohibir, porque algunos van a decir sí y otros van a decir que no.
Entonces, el primer argumento que yo tengo es un argumento básico, por eso se llama base, porque es un argumento que en el fondo está en el inconsciente de todas las personas. Entonces, cuando yo digo, oye, ¿por qué no puedo pasar a llevar al que no fuma? Chuta, en realidad es como una lógica básica, po. Sí, pues si yo ¿Qué querés fumo, van a decirle otro, ¿y qué querés que le haga yo? es que ahí viene el detalle. Porque yo porque digo, no- oye, no puedo pasar a llevar a los que no fuman. Podría quedar hasta ahí, pero puede pasar lo que me dices tú. ¿Y qué tanto? Quiero que yo con los que no fuman. Y ahí viene este argumento que es más sólido. Y es más Una sólido, garantía. ¿por qué? Porque yo lo puedo sustentar con qué, con datos, con cifras, con imágenes. Y ahí yo digo, oye, lo que pasa es que si yo fumo en un lugar cerrado, vulnera la voluntad o paso a llevar a los que no fuman, porque el humo del cigarrillo afecta incluso a quienes deciden no fumar, pero están cerca, Ayer, por ejemplo, eso mismo le pasó al compañero ayer, pues, de Pedro. ¿ya? Por ejemplo, él buscó su liquidación de sueldo ¿Ya? y como que estaba incorrecto, como que no sé, para que le faltaba más plata. Entonces te dijo que primero va a ver la cuestión de la liquidación o el contrato y ahí va a tener una base para poder explicar y poder decir, no sé, otra explicación que está mal. Claro, lo que va a tener ahí, más que una base, mi niño, es esto que viene ahora. Va a tener un respaldo. Un respaldo, ¿por qué? Porque eso va a sustentar lo que él está diciendo. Va a decir, oiga, jefe, Claro, usted no me puede, resulta que usted me descontó, pues yo usted dijo que me iba a pagar tanto. Pero ¿y dónde dice eso? Aquí, pues, mire, en el contrato dice que usted me va a pagar sí, tanto por hora. claro. Y eso ya es un respaldo, porque eso, ¿cierto? No se lo Mm, pueden desconocer. ¿Te fijas? Entonces ahí, sí, ahí tendría ya algo de donde sujetarse, ¿cierto? Para que no le echen abajo o para que le paguen lo que le den. claro. ¿Te fijas? O en el caso de lo que estábamos viendo, ahí aparecen estudios recientes, demuestran que las personas que fuman al lado de otras, ¿cierto? También es más tóxico, qué sé yo. ¿Te fijas? Entonces, esto Claro. es lo que nosotros encontramos en un texto argumentativo. Esto es lo que vamos a tener siempre. Se va a ir dando. ¿Ya? Tesis, argumentos, y esos argumentos, base, garantía y respaldo. ¿Se fijan? Eso es lo que vamos a tener siempre. Y con eso nos vamos a quedar por hoy día, chiquillos. ¿Ya? Ya. Así que, si tienen alguna duda, díganme la hora, callen para siempre, o callen hasta el miércoles, ¿ya? Mm, Vayan diciéndome si voy muy rápido, chiquillos, porque igual para mí todo esto cosa también es como nueva, así que espero que se haya entendido, no, que está haya bien. quedado más o menos claro, ¿cierto? Qué Y bien, claro. después ya vamos a ir trabajando con los textos en sí que aparecen en el módulo. Ese es el módulo que vamos a trabajar. Así que yo les había dicho que miraran desde la página 9, 8, 9, 10, que era como una actividad más personal, ¿cierto? En cuanto a la Este es el modelo 1 discriminación. o 2. Este es el 1, mi niño. Bueno, Y después ya, ya el miércoles vamos a trabajar con esto para ir viendo lo de las tesis. Vamos a trabajar con la ya. 14, 15 y ahí vamos a ir viendo esas características. ¿Ya? Yo creo que vamos a leer el texto ahí en la misma clase, vamos a leer el texto y vamos a ir viendo las características de eso. ¿Ya? ¿Les Ya. parece? Sí, está bien. Ya, chiquillos. Entonces, a ver, yo tengo un cuadernito por aquí. Déjame ver. Ya, no importa. Lo anoto aquí, más fácil. ¿Quién vino? Tengo que ver ahí. Hoy día vino Cristian, ¿cierto? Sí, Cristian Mercedes. David, ¿cierto? Sí. Ya. La Claudia Millán. Claudia Millán, Julio Oyarzún, la Loreto, la Nicole, Paula, Fabio. Qué bueno que hay harto. Está. Margarita, y no hay más. Y ahí estamos. Ya, chiquillos. Por hoy día
Quedamos hasta aquí. Un abrazo grandote. Gracias. Se me cuidan. ¿Ya? Ya, profe, Y cualquier gracias. cosa, por WhatsApp nos comunicamos. ¿Ya? Ya. Ok, Besos, que ya, estén profe, bien. gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Chao. 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 Muy bien.